Esta es la escena más cruel y triste hasta el momento de Poppy Playtime, una escena que además deja un misterio sin resolver. Pero después de esto, ¿es posible que Huggy y Kissy Missy puedan seguir vivos? Descubre la respuesta en este video. Para descubrir la respuesta tendrás que ver el video hasta el final, así que siéntate, relájate y ponle pausa al mundo, porque esto ya comenzó. Definitivamente nadie esperaba que llegando al final de Poppy Playtime 5, Huggy y Kissy fueran los personajes que peor terminarían. Después de aquel capítulo 2 en el que Kissy Missy se nos presentó por primera vez, todos nos preguntábamos qué pasaría si Kissy llegara a reunirse nuevamente con Huggy, pero eso parecía algo imposible para ambos. Sin embargo, en Poppy Playtime 5 se nos revela que Kissy es ese catalizador de la ira de Huggy Wuggy. No es necesariamente la causa directa de su ira, sino el factor que hace que ese sentimiento acumulado se manifieste de forma rápida o intensa. Es la chispa que acelera el proceso emocional. Esto lo entendemos cuando Huggy miraba a Kissy en la pantalla. Mientras podía verla en la proyección, se mantenía calmado, pero cuando desaparecía, su ira volvía a manifestarse intensamente. Por alguna razón, Playtime Co. mantenía separados a estos dos experimentos, como si quisieran que Huggy fuese torturado intencionalmente con su propia ira. Este detalle será clave para mi próxima teoría sobre Huggy Wuggy, así que deben permanecer atentos porque será algo grande. No olviden suscribirse y activar la campanita. Al final, después de un largo capítulo, Huggy Wuggy y Kissy coinciden en un mismo escenario. Justo cuando Huggy está por atrapar a Player, Kissy aparece frente a él y se le queda viendo. Poco a poco la ira de Huggy comienza a disminuir porque ahora estaba frente a él la verdadera Kissy Missy, y cuando sus manos están a punto de rozarse, aparece el experimento 1006 y en ensarta su garra en Huggy, atravesándole todo el pecho. Luego Kissy intenta ayudarlo, pero 1006 la derriba y atraviesa su columna vertebral con su otra garra. Después de analizar esta escena y observar que ambos quedan echados a su suerte, tumbados en el suelo sin que nadie pueda ayudarlos, mientras Huggy Wuggy se mueve algo moribundo viendo a Kissy Missy, ocurre algo importante. Por primera vez vemos reaccionar a Glowby con una carita de muerte, con dos X rojas en sus ojos, indicando que no solo algo terrible ocurrió, sino que tal vez alguien literalmente murió. La desesperación es real, se siente que no hay esperanza para estos personajes, pero esperen, todavía tengo una esperanza para Huggy y Kissy Missy. Para entenderla tendrán que poner mucha atención, porque argumentarlo no es sencillo. Voy a explicar algo que solamente encontrarán en este video, y todo tiene que ver con esta gel rosa extraña. También advierto que esta explicación la verán en futuros videos, tal cual o un poco resumida. Y sobre esta gel, lo que posiblemente estén escuchando ahora es que será capaz de curar a Huggy y Kissy Missy, pero créanme, no es tan simple como creen, y de hecho, podría ser lo contrario. Esta gel rosa sí podría terminar de matar a Huggy y Kissy. Iniciamos. En los archivos del legado 1006 y 1007 se nos revela la existencia del sustrato clave, base de la fórmula restauradora creada por Elliot Ludwig. Este gel inicialmente fomenta la regeneración celular y el crecimiento del tejido. Sin embargo, también se nos habla del sustrato crudo, es decir, el sustrato sin procesar, acompañado de una gran advertencia. La exposición al sustrato crudo sin tratar puede ser perjudicial para la salud. Además, se revelan varias secuelas documentadas, las cuales iré explicando una por una junto a las coincidencias que tienen con el cuerpo que conocemos del prototipo 1006. La primera secuela son los injertos biológicos no biológicos. Un claro ejemplo de estos injertos puede ser el metal integrado al cuerpo, como los brazos y la garra que posee el 1006. La siguiente es la subluxación progresiva, una patología de desalineación articular parcial y
constante que empeora con el tiempo, afectando la función nerviosa, causando dolor crónico, rigidez y degeneración de tejidos, es decir, prácticamente lo contrario a la regeneración de tejidos. Luego encontramos la osificación heterotópica, que consiste en la formación anómala de tejido óseo fuera del esqueleto normal. En palabras simples, hace crecer huesos donde normalmente no deberían existir. Es como si el cuerpo se confundiera y activara el proceso de fabricación de hueso en el lugar equivocado. Aquí surge una teoría mía. El 1006 podría sufrir osificación heterotópica en su rostro, ya que en lugar de tener dientes normales, parece tener huesos por dientes. Esto se puede notar por la extraña longitud y forma de esos dientes. Literalmente el 1006 posee una sonrisa de huesos que crecieron directamente desde sus encías, siendo un claro ejemplo de esta condición. Otra secuela sería la urticaria, manifestada como ronchas en organismos comunes que tengan contacto con el sustrato crudo. Y por último encontramos la distorsión multisensorial, un fenómeno en el que el cerebro falla al integrar la información proveniente de diferentes sentidos, vista, tacto, oído y propiocepción, generando una percepción alterada de la realidad o del propio cuerpo. Esta percepción incluso puede observarse cuando Player entra en contacto con la gel rosa, que se está propagando por todo el laboratorio. Hasta este punto sabemos que existen dos estados del sustrato: el sustrato procesado y el sustrato crudo. Y aclaro nuevamente algo importante: el significado de sustrato es un medio base donde algo ocurre, crece o se desarrolla. Es un medio biológico donde una conciencia puede echar raíces, equivalente a la tierra para una planta. Si lo vemos de una forma más quirúrgica, la planta equivale a la conciencia humana. Sus raíces equivalen a la red neuronal. La maceta sería el cuerpo del juguete y el sustrato equivale al gel biológico vivo. Por lo tanto, el sustrato no es el experimento, es el medio donde el experimento puede existir. El sustrato crudo representa el estado sin procesar. Es inestable, biológicamente agresivo, mutagénico y no fue diseñado para implantación controlada. Los efectos listados lo confirman: injertos biológicos no biológicos, osificación heterotópica y distorsión multisensorial. Literalmente provocaría una corrupción biológica inminente. El sustrato crudo no crea juguetes vivos, deforma organismos. El sustrato procesado, en cambio, es el que utiliza Elliott Ludwig. Elliott no usa el sustrato crudo directamente porque su objetivo era transferir conciencias, preservar identidad y crear vida funcional. Para lograrlo necesitaba un medio estable, por lo que el sustrato fue refinado antes de utilizarse. El resultado son los experimentos que conocemos. El primero de ellos, el 1007, es decir, Poppy. Aquí encontramos la primera contraparte importante. El 1006 podría haber tenido contacto con el sustrato crudo. Esto no significa necesariamente que 1006 haya sido creado con él, pero sí nos da una gran pista. El 1006 no solo tolera el sustrato crudo, sino que puede convivir con él. Este será un punto clave que desarrollaremos más profundamente en el video dedicado al origen de 1006. Por lo tanto, el sustrato procesado representa el verdadero milagro de Playtime Co., convertir un material desconocido e inestable en un medio controlado y funcional. Esa fue la verdadera hazaña de Elliott Ludwig y su equipo. Pero aquí no termina todo. Según Giblet, en una conversación importante, se confirma algo crucial: todos los que intentan destruir al prototipo fracasan. Acto seguido menciona, y cito: ¿has visto al tipo? Está lleno de esa cosa rosa, y aunque lo cortes por la mitad, volvería a juntarse. Este punto es fundamental para comprender todo el lore de Poppy Playtime, porque aquí se confirma que la gel rosada que hemos visto a lo largo del juego del capítulo 5 no coincide con el sustrato refinado y tampoco es exactamente el sustrato crudo. Esto implica la existencia de una tercera fase del sustrato, un estado posterior, ahora autónomo, creado por los propios científicos. A esta nueva forma del
sustrato le llamaremos no canónicamente sustrato despierto. El sustrato despierto es una derivación del crudo y del refinado. Ya no es materia prima, ya no necesita laboratorios, se autorreplica, repara tejidos, integra carne, metal y hueso y crea un sistema compartido en lugar de una competencia biológica. Todo lo que infecta pasa a formar parte de él, convirtiéndose en una única entidad conectada. Pero esto no lo digo por decir. Por favor, te pido que agregues a tu lista de deseos de Steam mi propio juego indie de terror inspirado en Poppy Playtime llamado Funny Park Reawakening. Si lo haces, estarás apoyando muchísimo al proyecto y al equipo con el que estamos trabajándolo con mucho amor. Quiero ofrecerte una historia distinta sin perder el feeling del mascot horror. Mientras más gente lo añada, más posibilidades tendrá de ser recomendado. En Steam. La demo será lanzada este próximo 12 de marzo de forma gratuita, así que no te lo pierdas. Y también puedes ver completo el tráiler de la demo aquí en mi canal. Dejaré los links en la descripción. Agrégalo ya a tu lista de Steam. Ahora sí, continuemos. Esto también está respaldado en los documentos del juego. Esto explicaría por qué el prototipo se regenera, puede incorporar nuevas partes y puede volver a juntarse si lo parten a la mitad, tal como dijo Giblet. Bajo esta lógica no habría nada físico capaz de destruir realmente al 1006. Teniendo esto en cuenta, se abren múltiples posibilidades. La primera que debemos analizar es si Huggy Wuggy y Kissy Missy tienen salvación. Mi teoría es la siguiente: el sustrato crudo, cuyo origen aún desconocemos, podría haber sido extraído del prototipo 1006. Cuando los científicos comenzaron a experimentar con él, descubrieron rápidamente sus efectos secundarios letales. Los primeros sujetos de prueba fueron ratas, lo que sugiere la existencia de múltiples experimentos fallidos después de 1006 y antes de la creación de Poppy. Cuando el sustrato fue refinado y estabilizado, Elliot finalmente logró utilizarlo para traer de vuelta a su hija dentro de un juguete. Así nacieron experimentos como Poppy, Huggy Wuggy, Kissy Missy, Catnap, Dowie y el resto que conocemos. Sin embargo, este sistema era imperfecto. Los experimentos necesitaban alimentarse constantemente de carne, desarrollando un hambre incontrolable. El único experimento que no sufre de hambre es el 1006. Poppy misma confirma que durante la hora de la alegría, los experimentos tuvieron que devorar los cuerpos para evitar morir. Eso significa que 1006 usa la gel rosada no solo para regenerarse, sino también para alimentarse. Y esto lo podremos entender mejor con un informe de laboratorio sobre el crecimiento y flora. Este documento describe cómo el sustrato refinado fue combinado con diferentes tipos de flora, fauna y vegetales. Al principio parecía simplemente un material de laboratorio más, pero los resultados comenzaron a volverse extraños. La flora expuesta al medio empezó a desarrollar características similares a la carne. Las raíces dejaron de competir entre sí y comenzaron a crecer como un solo sistema compartido, formando una estructura colectiva semejante a una red fúngica. Tal como lo decía antes, las plantas dejaron de comportarse como organismos individuales. Algo las estaba unificando. Con el tiempo aparecieron frutos y vegetales de tamaño anormal, y los investigadores decidieron administrarlos a ratas y ratones de laboratorio.
Horas después, todos los juguetes comenzaron a deteriorarse internamente. El proceso fue descrito como una degradación comparable a una infección fúngica del tejido orgánico. No fue clasificado como mutación, fue clasificado como parasitario y tóxico. Los científicos concluyeron que todo lo producido por ese medio era invasivo y capaz de propagarse sin control. Incluso un espécimen llegó a aferrarse físicamente a un asistente durante una interacción sin protección. Y aquí es donde todo se vuelve interesante. Antes del capítulo 3, yo había propuesto una teoría muy específica. Creía que Catnap tendría una naturaleza parasitaria y que existirían pequeñas criaturas capaces de adherirse a otros sujetos, invadirlos y utilizarlos como huéspedes. Cuando el capítulo salió parecía que estaba equivocado porque Catnap no era un parásito. Pero luego vimos algo imposible de ignorar. Los mini Smiling Critters devoraron a Dog Day desde dentro y posteriormente comenzaron a controlarlo. No lo mataron simplemente, lo infectaron. Ahora con este documento en nuestras manos, entendemos algo que antes no podíamos ver. Mi teoría nunca estuvo equivocada, simplemente fue adelantada al concepto correcto, adelantada a su época. El parásito nunca fue Catnap, el parásito fue el sustrato puro corrompido por los científicos, evolucionando hacia una tercera fase descontrolada con conciencia propia, el sustrato despierto, la gel rosada parasitaria que se propaga por todo Playtime Co. Con toda esta información tenemos que han existido el sustrato crudo sin tratar, el sustrato refinado y puro y ahora el sustrato despierto parasitario. Con todo esto podrán comprender exactamente por qué Hughie y Kissimisi podrían sobrevivir o terminar de morir. Como ya dije, Hughie y Kissy no gozan de las propiedades del sustrato despertado parasitario, sino del sustrato refinado y puro, que fue con el que ellos fueron experimentados. Por eso tanto Kissy como Hughie no pueden regenerar sus heridas. A Kissy le han cortado un brazo y jamás le volverá a crecer o jamás podrá volverlo a juntar, tal como se podría juntar Milceis si lo cortas por la mitad, ya que Milceis sí goza en su interior del sustrato despertado parasitario, o dicho más corto, la gel rosada. Lo mismo con Hughie. Hughie ha sufrido muchas heridas, pero él no ha sanado por completo. Entonces nos hacemos la pregunta más importante. ¿Hughie y Kissy podrían curarse o sanar sus heridas si tienen contacto con la gel rosada? Sí y no. Si tomamos en cuenta que la gel rosada sí contiene las propiedades originales del sustrato, el sustrato refinado, la regeneración de tejido y células, también tenemos que tener en cuenta que ya no es puro, sino parasitario. Por lo que si Hughie y Kissy se exponen directamente con el gel rosa, sí podrían regenerarse, pero también podrían mutar de una forma inimaginable y a la vez ser controlados por esta misma gel, ya que no olvidemos que es otro componente vivo individual que también busca su propia supervivencia bajo el contexto de colmena, buscando medios en donde seguir autorreplicándose, creciendo, propagándose y haciendo cada cosa parte de él. Teniendo en cuenta esto, entonces, ¿qué es lo que Kissimisi y Hughie necesitan? Literalmente los dos necesitan a un doctor que pueda atender sus heridas y que sepa manipular el sustrato puro. Con el sustrato puro, Kissy y Hughie sí podrían regenerarse sin miedo a ser infectados por el parásito fúngico de la gel rosada. Pero entonces, ¿quién podría ser este doctor?
Teorizo que este doctor es el que sí atendió las heridas de Hughie. ¿Y esto por qué? Hay pistas que nos dan de que realmente este personaje existe y que Hughie no fue regenerado por 1006 como inicialmente se creía. Primeramente, 1006 al parecer no había tenido un encuentro con Oogie Boogie desde su caída a los subsuelos. Una conversación entre 1006 y Chums nos lo confirma. En el momento que Chums nos mete a su boca para que 1006 no nos mire, 1006 le dice que sus cazadores irían por 1170, refiriéndose a Oogie Boogie, lo que significa que 1006 no había capturado ni tenido ningún contacto aún con Oogie, sino que estaba en plena cacería contra él. Esto descartaría cualquier teoría que apuntara a que Oogie estuviese controlado por 1006, por lo que Oogie jamás ha pertenecido a su bando. Todo lo contrario, 1006 necesitaba cazarlo y quería cazarlo para aniquilarlo. Al parecer a 1006 no le convenía que Oogie Boogie anduviera por ahí, por lo que podemos confirmar con total seguridad que 1006 no fue quien sanó las heridas de Oogie, y que también a Kissy le atendió un médico del refugio que fácilmente podría haber sido algún Boogiebot, por lo que la voz del médico del refugio sonaba robótica. Literalmente, 1006 tiene experiencia no solo en voltear los juguetes, sino también dejarlos muy bien cocidos. Pero a Oogie Boogie no sabemos realmente quién atendió sus heridas. Otra cosa que también delata que no fue 1006 quien curó las heridas de Oogie son las costuras en su cuerpo, no tan bien hechas, pero se nota que a Oogie lo han atendido con una mano no tan experta, lo suficiente para que él pudiera seguir su camino. Pero entonces, ¿quién podría ser este doctor? ¿Cómo es posible que Oogie Boogie se dejara atender por esta persona o juguete? Tengo la sospecha de que Oogie Boogie sí moriría después de la caída, debido a la gran cantidad de sangre que perdió, pero lo más probable es que este doctor haya atendido las heridas de Oogie mientras Oogie estaba inconsciente o inmovilizado por el dolor. Solo de esta forma pudo manipular el cuerpo de Oogie sin que éste le hiciera daño, ya que vimos que la única persona en el mundo que calmaría la ira de Oogie sería Kissy. Pero entonces, ¿quién es este doctor? Claro que intentaremos descubrir su identidad, pero no en este video. Así que si te ha gustado, suscríbete y activa la campanita. También